Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, dice, desde el versículo 1, dice, acompáñame con la lectura, vamos a colocarnos en pie. Vamos a colocarnos en pie. Yo voy a leer un versículo y usted va a leer el siguiente. Vamos a llegar hasta el versículo 5. Yo leo uno y usted el siguiente. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ustedes el 2. Respondiendo Jesús les dijo: pensáis que estos galileos, porque aparecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos. Vamos a leerlo nuevamente para que suene bien bonito al unísono. Yo comienzo y ustedes me van a seguir. Dice: respondiendo Jesús les dijo: pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Yo voy a leer el 3 y después usted va a leer el 4 de la misma manera. Dice: os digo, no, antes, sino, ¿qué palabra hay ahí? Sino que arrepentís. Todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿No es lo que le dice el Señor? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, ahora agradezco por tu misericordia y por tu bondad. Agradezco por tu cuidado, porque al final de cuentas los muchachos lograron poner las cornetas a sonar. Sé que detrás de cada falla que se presenta es un enemigo intentando dañar la armonía, como predicar el hermano Oscar en la primera hora, dañar la coinonía, Padre, que debe existir en tu pueblo. De verdad, ayúdanos a estar apercibidos de cada uno de estos detalles, Señor, pero que el cuidado de los detalles no afecte la armonía, sino que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Voy a predicar tu palabra. La verdad, yo creo que hay hombres bien capaces, Señor, que pudieran enseñar mucho más de lo que yo pudiera hacer, únicamente por tu misericordia. Yo estoy aquí adelante, Señor, y siempre al abordar estos temas, hay temor en mi corazón, Señor, porque un tema mal administrado, Señor, es como una receta médica equivocada, pudiera desencadenar errores fatales. Y si mi boca, Señor, se va a abrir para errar, prefiero quedar callado, Señor, y que tú utilices a otra persona. Ruego que por favor me hagas útil en tus manos, que me quites a mí del medio. Si en mi mente hay alguna idea preconcebida, Señor, o alguna opinión personal, yo te ruego que me guardes de mis propias ideas y que el día de hoy simplemente la iglesia pueda oír tu voz y pueda entender tu propósito, Señor, y pueda atesorar tu palabra. Y que al final toda la honra sea para ti, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, vamos a tomar sus asientos. Esta semana han pasado cosas que me han hecho sentir contento, aunque son cosas negativas, porque me he dado cuenta que no soy la misma persona y que ya no reacciono de la misma manera. Mis emociones ya no van a cobrar como que dice el poder sobre lo que acontece. Y creo que exactamente, hermano, es la vida cristiana, una vida de cambio continuo, ¿no? La vida cristiana es una vida de cambio continuo, y no me estoy utilizando yo como ejemplo, hermano. No, Dios me guarde de eso, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que experimentar cambios continuos en su vida. Esta semana fuimos a la actividad y
mata y se quedó el autobús en el pantano, se quedó clavado ahí el autobús en el pantano y yo vi que el pastor Eduardo llegó así como nervioso y dije, pastor, hay que salir con los carros. Ay, ¿qué pasó con el Ibeco? Se quedó clavado en un pantanero. Y hermano, yo tomé una moto prestada, el hermano le exhibe en la ventana. Y me fui a donde estaba el autobús y había así como cierta tensión y preocupación. Los muchachos estaban así como angustiados. Pero yo llegué y bueno, tranquilo, vamos a orar y vamos a luchar para sacarlo, vamos a la actividad. Y el pastor Erickson y el pastor Eduardo y el pastor Emanuel se quedaron viendo la cara y me dijeron, ¿cómo ha cambiado, pastor? ¿Qué pasó, muchachos? Y me dijo, a nosotros nos hubiese tragado. Cuando a nosotros nos pasaba eso, tú nos regañabas, decidieron. Y yo me di cuenta, ¿verdad, hermano? Y yo dije, ¿verdad que sí? No actué de la misma manera que yo reaccionaba en otro momento. Yo sé que en el corazón del pastor Eduardo y del pastor Emanuel y del pastor Erickson hubo como una raíz de amargura. Y yo, no, porque a nosotros nos regañaba, regañemos a ellos también. El pastor Emanuel le decía a Yandel, ya regaño está ganado, tranquilo, no te preocupes. Pero no sentí esa impotencia que me daba en otros momentos y que terminaba regañando a todo el que se atravesaba. Y yo creo que es Dios quien ha hecho la obra en mi corazón. Amén. Yo no entiendo cómo pueden pasar años en la vida de una persona que diga ser cristiano y que no haya cambios. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Sí, hermano, nuestra manera de reaccionar no es la misma. Recuérdate a que Moisés en el desierto, dice que cuando él entró al desierto fue él está huyendo de sí mismo. Moisés en el desierto no está huyendo de nadie, él está huyendo de sí mismo. Él fue al desierto para alejarse de personas y no reaccionar como normalmente él reaccionaba. ¿De quién está huyendo Moisés? Moisés no está huyendo de nadie. Nadie lo estaba persiguiendo. Moisés está huyendo de sí mismo. Él huyó de sí mismo. Y hermano, hay momentos donde nos toca huir de nosotros mismos porque sabemos que podemos tener palabras hirientes y golpeantes. Y el viernes sí sentí un poco de tristeza y dije, ninguna persona puede respetarte porque te tenga miedo. Si la persona te respeta porque no tengas miedo, entonces no es un respeto verdadero. La persona tiene que respetarte por la persona que eres. Y el pastor Eduardo llegó y le dijo a mi esposa, ¿te diste cuenta? Hermana Eli, ¿tú sabes cuántas lágrimas me sacó el pastor a mí? Y ahora los muchachos le digo, tranquilo muchachos, eso va a salir de ahí, vamos a ocuparnos en la actividad, Dios lo va a sacar. Hermano, y es que eso fue lo que pasó, el carro salió. Y aparte que el carro salió, no hubo lesionados, no hubo problemas, nadie que estaba herido sentimentalmente ni emocionalmente. Y ahorita, cuando las cornetas se descargaron, yo también me di cuenta y yo dije, en otro momento lo hubiese quitado por el cuello, en la oficina calladito ahí. Pero son gente que están sirviendo al Señor. Son gente que están sirviendo al Señor y que se nos escape un detalle, es normal, claro. Escúcheme ya, que no vuelvo a decir. No, ya no le importa que se descargue la corneta, no, tenemos que ser solícitos, que eso no pasa. Pero si llegara a acontecer algo, tenemos que saber que Dios está en control. Esta semana Dios trataba mi corazón con un versículo del Salmo 139, donde Dios dice que las cosas que en su libro estaban escritas, todas aquellas cosas antes que sucedieran y después pasaron sin que faltase una de ellas. Y yo digo que no existen las casualidades, no existen los malos entendidos. Todo lo que pasa dentro de nuestra vida, hermano, aun cuando parezca negativo, es Dios obrando a nuestro favor. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermano, aun cuando son cosas negativas, son Dios obrando a nuestro favor. Yo esta semana no puedo entender el por qué después de tanto tiempo, ¿verdad?, y de tanta lucha con el tema de los ojos de mi papá, reincidimos otra vez en estos problemas, hermano, y esta zozobra. Nosotros crecimos con esa preocupación en el corazón. Lo van a operar, sí lo van a operar, lo van a hacer ver, no, pues ahora no ve. Y ahorita yo dije, bueno, nuevamente volvemos a lo mismo. Y sinceramente yo no lo entiendo, pero yo sé que Dios está en control. Y cuando tú sabes que Dios está en control, puedes tener tranquilidad en cualquier situación que se te presente. ¿Sí? Por difícil y por negativa que sea, cuando tú sabes que Dios está en control,
puedes tener tranquilidad en cualquier situación. El haber nacido de nuevo. ¿Sí sabe lo que es nacer de nuevo? Sí, porque hubo un hombre en la Biblia muy sabio que no sabía qué era nacer de nuevo. O sea, si usted no entiende qué es nacer de nuevo, no se sienta mal. Para eso está la iglesia, para explicar. Pero si usted ha nacido de nuevo, hermano, tú deberías de renunciar a tu vida pasada y tu vida debería de comenzar a generar cambios. 3 mensajes que para mí son sumamente importantes. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Desde el versículo 1. No, vamos a leer los versículos de acá. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Son predicaciones evangelísticas, a propósito, son predicaciones evangelísticas. Estos 3 mensajes que te voy a citar en esta mañana, para mí, hermanos, son los 3 mensajes evangelísticos más poderosos que vas a encontrar en la Biblia. El mensaje más poderoso que tú encuentras en la Biblia no fue el de Pentecostés. Aunque usted ve, no, pastor, pero vea todo lo que pasó en Pentecostés. No, mi hermano, para mí el mensaje más poderoso que tú vas a encontrar en la Biblia es aquellos mensajes que son referentes al arrepentimiento. Hay gente que tiene buena opinión del Sermón del Monte y a mí me encanta el Sermón del Monte, pero no hay algo más importante, hermano, no hay un mensaje más especial dentro de la Biblia que el mensaje del arrepentimiento. Y es importante que las personas comprendan exactamente qué es arrepentirse, porque en ocasiones la gente piensa que arrepentirse es tener un remordimiento, o arrepentirse es asumir una religión, o arrepentirse es cambiar ciertas cosas de conveniencia en mi vida. Pero la Biblia da un concepto claro y da un concepto necesario de lo que es el arrepentimiento. El primer mensaje al que quiero hacer mención en esta mañana lo encontramos en Mateo capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino, ¿quién dice que vino? ¿Vino quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Si una pequeña reseña de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de nuestro Señor, pero él nació antes que nuestro Señor y fue el instrumento que Dios utilizó para preparar el camino del Señor. Hermano, es tan importante la presencia de Juan el Bautista en los evangelios que aún desde el libro de Isaías ya se hablaba de él. Desde el libro de Isaías se hablaba de alguien que iba a preparar el camino del Señor. Y dice la Biblia acá: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentidos. Arrepiéntanse. Esa expresión era muy común en los cristianos que nos antecedían. Sí, hoy en día se han cambiado ciertos conceptos. Hoy en día se cambió el arrepentimiento, la palabra arrepiéntete por el Dios no te juzga. ¿Y en qué tiempo cambió el cristianismo? Entiéndame algo, Dios no juzga al hombre, el hombre se juzga por sus propias obras. Sí, es el hombre que se hace culpable por sus propias obras. Ahora, si el mensaje de ahorita es el correcto, entonces el de Juan el Bautista era incorrecto. ¿Sí? Si el mensaje de ahorita es el correcto y no se le puede decir a la gente arrepiéntete porque estaríamos condenando, entonces Juan el Bautista estaba mal y nosotros estamos bien. ¿Sí será de esa manera? A ver, ¿Juan el Bautista está equivocado o está equivocada esta generación? Esta generación. Es esta generación, hermano, la que se ha equivocado. Ahora dice, Juan el Bautista comienza a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, la mención que te estoy haciendo, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tremenda visión, hermano, la de Juan el Bautista. Y si hay un punto que me agrada de Juan el Bautista, es que aunque él era mayor que el Señor y él preparó el camino, él siempre supo entender cuál era su posición. Él decía: el que viene tras mí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Encorvado, quiere decir que era un hombre que se humillaba a sí
Asimismo, comprendiendo que el poder era del Señor. El hermano Oscar hablaba de esa armonía en esta mañana, ¿verdad? De saber respetar esas posiciones. Y bueno, si buscamos un ejemplo bíblico, ahí está Juan. Veo al misionero Pavil, que me agradó. Tiene un director de música que tiene como 9 añitos, ¿no? Y ahí está el niño, hermano, dirigiendo su música. No, porque es un niño que está dirigiendo, yo no me voy a parar a cantar. No, es una autoridad en ese momento. Sí, mira, ahora el hermano Robert es Uriel. No, él está nuevo, no, es una autoridad que Dios ha puesto allí en la puerta. Sí, los superintendentes de escuela dominical y los directores de música y el encargado de coro y el encargado del ministerio de transporte y el encargado de la escuela dominical y el encargado de la ruta y de la predicación son autoridades, hermanos, que nosotros debemos entender que vienen de parte de Dios y que no vienen de parte de hombre. Cierro el paréntesis. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Mateo 4. Mateo 4, versículo 16. Mira lo que dice. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y ahora mira, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía el Señor? Arrepentido. Nuevamente, arrepentimiento. Y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, había una similitud en el mensaje de Juan el Bautista y del Señor, a tal punto que cuando Herodes escuchó que el Señor había predicado el mismo mensaje, Herodes no pensó que era otra persona. Él dijo, Juan resucitó. ¿Por qué Herodes pensó que Juan había resucitado? Pregunto, ¿por qué? Porque era el mismo mensaje, no cambiaba. Y amado hermano, el mensaje no debe cambiar. Es el mismo, es arrepentimiento. Sí, no importa cuántos años pasen, y no importa que ya los carros estén volando, no importa que ya, no importa que la tecnología avance, el mensaje sigue siendo el mismo: arrepentidos y convertidos. Siguiente mensaje lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 2, versículo 38, 38. O vamos a leerlo desde un poquito antes para que entendamos el contexto. Dice en el versículo 36, Pedro le está hablando al pueblo judío, que eran los que habían crucificado al Señor. Ellos habían dado muerte con sus acciones al Señor. Y mira lo que le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es tremendo, ¿eh? Versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón. Esto es acción de arrepentimiento, compungirse de corazón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí viene el tercer mensaje. Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentido. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero aclarar esto porque no podemos hacer de Hechos capítulo 2 versículo 38 una doctrina del bautismo para la iglesia. No se puede crear de Hechos 2:38 una doctrina del bautismo para la iglesia. Es importante que usted entienda que se le estaban hablando a judíos. En el versículo 14, ahí usted va a encontrar exactamente a quienes se le habló. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, mira lo que dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Ahora, se le habló el texto a judíos y a todos los que habitaban en Jerusalén, hermano, porque para ellos
El Señor Jesús era un predicador más que se había levantado. Y al Pedro decirle que se tenía que bautizar en el nombre de Jesús, lo que le estaba diciendo era que tenían que bautizarse como Jesús mandó. ¿Y en dónde lo había mandado Jesús? En Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, la gran comisión, donde dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mándamelo, no te preocupes, solo mándamelo. Mándamelo. Entonces, hay tres mensajes. Hay tres mensajes sumamente importantes, hermanos. Los tres mensajes giran en torno a un tema. Giran en torno a un tema, y el tema es el arrepentimiento. Hermano, es triste y es lamentable que hay personas aún dentro de la iglesia que no han experimentado arrepentimiento dentro de su corazón. Que en ocasiones extraña lo que era su vida pasada, lo que era su vida antigua. Hay personas que nunca en su vida han experimentado la sensación de aborrecer lo que hacían en el mundo. Simplemente, hermanos, llegan a ser simpatizantes de una creencia, simpatizantes de una religión, pero no llegan a experimentar el arrepentimiento genuino que enseña la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, necesitamos entender que el arrepentimiento en la mente del hombre, el arrepentimiento en la vida del hombre genera cambios. ¿Qué es el arrepentimiento? De la palabra latín poeniteres, que significa sentir o pesar o estar insatisfecho. El arrepentimiento te hace estar inconforme de algo que habías hecho. El arrepentimiento, hermano, te hace sentirte mal por alguna práctica que habías tenido. El arrepentimiento es la acción de decir: lo que yo hacía no estaba correcto, pero no solamente del reconocimiento que lo que hacía no estaba correcto, porque yo conozco bastante gente allá afuera que sabe que lo que están haciendo está mal, pero lo siguen haciendo. El arrepentimiento también representa un cambio de dirección, un cambio de mente. La palabra básicamente es la palabra paena, y luego le fue agregado un prefijo o el prefijo re, que indica repetición o vuelta atrás. Tal acción es dada por Dios. Hermano, nadie va a generar cambios en su vida sin que Dios haga una obra en su corazón. Amén. Nadie va a generar cambios en su vida sin que Dios haga una obra en su corazón. Pues aquí no es un asunto de fuerza de voluntad, es un asunto de una obra maravillosa que hace Dios en el corazón del hombre. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué produce la tristeza que es según Dios? La tristeza que según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Hermano, antes del arrepentimiento viene la tristeza. Wow, estuvo mal eso que hizo, no debí hacerlo. Y ahí en esa siguiente parte dice: para salvación. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué produce la tristeza del mundo? Entonces hay dos cosas. El ser humano puede experimentar dos tristezas. Lo vemos en la vida de Judas. ¿Judas se arrepintió? Pregunto, ¿Judas se arrepintió? No. ¿Cómo sabemos que Judas no se arrepintió? A ver, ¿por qué sabemos que Judas no se arrepintió? Alguien que me diga, a ver. La primera razón por la que Judas sabemos que no se arrepintió es porque la Biblia lo dice. ¿Amén? Y si la Biblia lo dice, simplemente nosotros tenemos que creer. ¿Judas se arrepintió o no se arrepintió? En estos días escuché un video de Bertucci diciendo que Judas se había arrepentido. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia en contra de la palabra de Dios. Judas no se arrepintió, y la primera razón es porque la Biblia lo trata como el hijo de perdición. Punto. La segunda razón por la cual Judas no se arrepintió
es porque él, movido por la tristeza de lo que había hecho, no generó un cambio, sino que fue y se mató. Y la Biblia dice en este versículo que acabamos de leer que la tristeza que es según Dios produce, ¿qué produce la tristeza que es según Dios? Arrepentimiento. Si Judas se hubiese arrepentido, no se mata. No se quita la vida, exactamente, sencillo. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. No hay una gran profundidad y un estudio teológico. Simplemente entender lo que dice la Biblia. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Porque cuando el hombre entiende que es pecador y cuando el hombre entiende que ha ofendido a Dios, no puede sentirse contento, no puede sentirse alegre, no puede sentir satisfacción. El pecado, hermano, o la convicción de pecado hace sentir vergüenza al hombre. Qué pena lo que yo hacía y ofendí a Dios. Ayer mi esposa le está predicando a una muchacha y ella dice, yo no sabía que era pecador. Y allá afuera hay gente que considera que sus prácticas son normales. Pero cuando tú le enseñas a la luz de la Biblia y le dices, no es normal fornicar, no es normal adulterar, no es normal robar, no es normal decir grosería, no es normal hacer lo que tú haces. Y las personas son confrontadas con la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace una obra en su corazón y esa persona siente vergüenza por haber ofendido a Dios. Cuando usted ofende a alguien sin querer, usted ve a esa persona y le dice, oye, perdón, lo hice sin querer. Me da pena verte la cara porque te ofendí. Eso se llama acción de arrepentimiento. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero dejar bien claro lo siguiente. Si tú todavía sigues batallando con las mismas prácticas que tenías antes de llegar a la iglesia, porque ni siquiera puedo decir antes de conocer al Señor, porque posiblemente no le conoces, es porque no has experimentado un verdadero arrepentimiento. El que hurtaba, no te dice. Ahí están los mandamientos plasmados dentro de la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que es del mundo produce, ¿qué produce la tristeza del mundo? ¿Qué produce la tristeza del mundo? Pregúntele a Judas. La tristeza del mundo produce muerte. Y ahora en el versículo 11 da una lista de evidencias que trae el arrepentimiento a la vida del hombre. Esto es un tesoro. A mí me encantó. Es más, hermano, para mí es tan importante este tema que ni siquiera me siento yo preparado para enseñarlo. Creo que hay mucho que sacar con respecto a este tema. Y estaba allá atrás sentado y batallando, Señor, y si predico otro mensaje mejor. Pero el Señor me inquietaba y decía, vas a enseñarle esto. Tiene que enseñar, es el tema del arrepentimiento. Y quiero que entienda algo. Yo creo que el Señor va a mover el corazón de este tiempo a predicar el arrepentimiento porque su venida está cerca. Amén. La venida del Señor está cerca. Amado hermano, con mucha responsabilidad te lo digo, predícale a tu familia, predícale a tus vecinos, predícale a tus enemigos, háblale a las personas del Señor. He dispuesto en mi corazón, hermano, y que mi palabra me sea de tomar fuerza para hacerlo cada día, de que con cada persona que hable tengo que presentarle el Evangelio. No puedo andar por el mundo. Ayer fui a comprar mi dieta, mi chicharrón, y comencé a predicarle al hombre que vende chicharrón. Y él no sabe que yo soy pastor, él sabe que soy cristiano, pero no sabe que es pastor, que soy pastor. A propósito, ese hombre hizo algo bien raro. Uno todavía me dice, no, y no sé qué, estaban hablando del coleadores, y yo me le entro por el niñito, y tú eres coleador. Yo sí también soy coleador. Y el hombre dice, ellos también son coleadores. Y yo me quedé bien, yo soy coleador, yo no sé. Y digo, sí, porque los oliveros son coleadores, y yo no sé cómo ese hombre sabía mi apellido. No sé, hermano, una cosa del enemigo, porque tú eres olivero, ¿verdad? Me dijo. Sí. Y comencé a hablarle y él decía, los pastores son malos.
Los pastores roban a la gente con eso. Mira, me dijo, mira, yo tenía una sobrina que ella tenía su carrito y el pastor se quería comprar una camioneta y hizo que mi sobrina le diera su carrito para comprar la camioneta del pastor. Pero después él mismo dijo, bueno, pero yo también conozco pastores buenos que se sacan la comida y la boca para hacerla a la gente. Pero no fue ni capaz de decirle que yo era pastor, hermano. Al final yo le dije, viejo, no pongan la mirada en los hombres, los pastores fallan, los cristianos fallan, pero Dios no falla y sería muy triste que tú te pierdas por culpa del pecado de otro. Sirve al Señor. Yo no voy a decirle, no, yo soy pastor de los buenos, no. Hace tiempo cuando fui a San Cristóbal, yo tenía mi pasaporte sin sellar y eso me generó problemas en las oficinas del SAINA de Ureña. Y la funcionaria me dijo, ¿usted a qué se dedica? Y yo le dije, soy pastor. Y me dijo, no, porque usted y yo somos iguales. Sí, usted es corrupto y yo también. Ese es su concepto de los cristianos. O sea, no, yo le dije, mira, posiblemente yo más nunca te vea la cara. Ojalá tú algún día en tu vida consiguieras un pastor que verdaderamente haga las cosas bien. Porque tú lo que acabas de decir es porque posiblemente fuiste defraudada por un pastor. Y la mujer agachó su cara y gracias a Dios no le dio preso. Vivimos en un mundo que no entiende el concepto de arrepentirse. Y vivimos en una generación de cristianos que no entienden el concepto de estar arrepentidos. ¿Qué dice la Biblia del arrepentimiento? Porque Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, el Señor Jesús predicaba arrepentimiento, Pedro predicaba arrepentimiento, los cristianos que nos antecedían predicaban arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Versículo 11 del capítulo 7 de 2 de Corintios dice, porque he aquí esto de que hayáis sido contristados según Dios, que es para arrepentimiento, y la primera evidencia que trae en la vida del cristiano arrepentido es solicitud. La primera evidencia del arrepentimiento es solicitud. Solicitud es diligencia, preocupación, cuidado o inquietud sobre lo que aprendiste. Y hermano, hay cristianos hay gente en la iglesia bien perezosa, que no tienen ningún tipo de solicitud de cambio, no tienen ningún tipo de solicitud de mejoría. Hermano, en ocasiones es tan leve nuestro cristianismo que no logramos impactar ni a los que están dentro de nuestra casa, porque ellos mismos no creen que somos cristianos. No, papá es cristiano, pero tú vieras lo que él hace. Mamá es cristiana, pero tú supieras lo que él hace. Los vecinos diciendo, él dice que es evangélico, o él dice que ella es evangélica, pero tú no sabes lo que ellos hacen. Y nuestra falta de solicitud delante de este mundo arrastra gente al infierno. A propósito, más gente manda para el infierno un cristiano sin solicitud que una licorería. Más gente manda al infierno un cristiano sin diligencia por su vida espiritual que un vendedor de droga. Porque el vendedor de droga él ofrece su producto y el que quiere va. Pero el cristiano sin diligencia está parado en medio de una generación entendiendo que somos cartas abiertas y leídas y todos ven nuestras acciones. El arrepentimiento genera solicitud en nuestra vida. No solamente solicitud. Dice, porque esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Segundo, ¿qué defensa? El apóstol Pablo está admirado cuando estos cristianos. Defensa. A propósito, con el tema de la solicitud, Romanos 12:1 dice lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Tu servicio al Señor y tu congregarte y tu trabajo por el Señor no debería de ser opcional, debería de ser una prioridad. ¿Qué defensa? La palabra defensa indica separación y alejamiento. Viene de dos palabras. La palabra de, que significa separación o alejamiento, y fendere, que es golpear, agredir. En fin, significa rechazar y proteger. Defensa.
defensa. Alguien que esté dispuesto a defender su fe. Cuando estas personas se arrepentían, estaban dispuestos a defender su fe. No, pues hermano, hoy en día ya parecemos camaleones espirituales. Con el que hablemos a veces nos parecemos. No, hermano, yo tengo una identidad bíblica. Amén. Sí, usted no me... no, pastor, y si me invitan a predicar a la iglesia 20, pues le hablo de revelación. Si me invitan a los testigos, le hablo de las obras. Si me invitan allá a los mormones, no, le hablo de su profeta. No, yo voy a predicar Biblia, ¿no? A donde yo me pare, yo voy a predicar lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, la primera evidencia es solicitud. La segunda evidencia es la defensa. La tercera evidencia, versículo 11. ¡Qué indignación! Indignación, no sentirse digno, es uno de los conceptos. Y la otra parte de indignación es, hermano, no aceptar lo injusto y lo incorrecto. Eso implica la indignación, hermano, con respecto al sistema del mundo, pero también con respecto a lo que Dios ha ofrecido por nosotros. Lo cuarto, temor. Temor. Y hermano, entiéndame algo. Mira, queremos enseñar a la iglesia de todo. Queremos enseñar a la iglesia finanzas, queremos enseñar a la iglesia familia, queremos enseñar a la iglesia misiones, queremos enseñar a la iglesia todo. Yo pienso que lo principal que la iglesia debe aprender es temor de Dios. Porque si hay temor de Dios, todas las demás cosas están. Tú le puedes enseñar a la gente toda la teoría y toda la teología, pero si no tiene temor de Dios, va a ser vano conocimiento. Pero cuando tú le enseñas a un cristiano a temer a Dios sobre todas las cosas, todas las demás prácticas que Dios demande de ti, él la va a hacer sin ningún tipo de problema. Hoy en día se ha perdido el temor de Dios en el corazón. La gente no quiere tener temor de Dios. Nuestras conversaciones dan evidencia de eso. Nuestros hábitos dan evidencia de eso. Las decisiones dan evidencia de eso. Y necesitamos, hermanos, volver a levantar una generación que tenga temor de Dios en su corazón. ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué ardiente afecto! Enlazado con lo que enseñaba el hermano Oscar en la primera clase. Hermano, el que aborrece a su hermano es un homicida. El que aborrece a su hermano es un homicida. Hermano, en cuanto a otra, refiriéndonos los unos a los otros, si tú estás bien, yo estoy bien, porque la alegría de mi hermano, el goce de mi hermano, es mi alegría y mi contentamiento. El arrepentimiento genera ese afecto espiritual. El celo. Y cuando hablamos de celo, no estamos hablando del celo que es obra de la carne. Estamos hablando del celo que viene por defender la obra de Dios, por caminar con Dios. Ese celo que te mueve a hacer cada día las cosas mejor. El salmista decía, el celo de tu casa me consume, porque queremos que todo le quede bien. Si va a ser para el Señor, tiene que hacerse siempre de la mejor manera. ¡Qué vindicación! El arrepentimiento trae vindicación a la vida del hombre. Hermano, ese hombre Saqueo estuvo dispuesto a restituir lo que él había hecho en su vida. Y al final el apóstol Pablo dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. La última evidencia del arrepentimiento es la limpieza del corazón. La última evidencia del arrepentimiento es un corazón puro. ¿Y sabes por qué en ocasiones hay Santa Cena y no se participa de la Santa Cena? Porque no hay corazón limpio. Y tomamos eso tan normal. Y nuestras acciones son, no participo de la cena. No, mi hermano, la idea no es no participar. La idea es limpiar el corazón para hacerlo. Pero no lo hacemos porque no tenemos la más mínima intención de limpiar lo incorrecto.
No hacemos porque no hay la mínima intención de decir, voy a presentarme a Dios tal y como soy. Sé que le he ofendido, sé que he hecho lo incorrecto, pero quiero cambiar áreas dentro de mi vida. Y ahí es donde el cristiano se limpia y va delante de Dios y participa de lo que no debería de dejar de participar. Hermano, mi amigo que nos visita, no basta únicamente con estar aquí. ¿Tú te imaginas que el Señor venga hoy? Qué gozo será visible que el Señor venga hoy. Pero que aquel que verdaderamente no se arrepintió, voltee y diga, ¿qué pasó con los hermanos? Ayer veía un teólogo muy conocido y decía, dentro de muy poco va a haber una desaparición masiva de personas. Y yo lo creo. Dentro de muy poco va a haber una desaparición masiva de personas. ¿Tú sabes quiénes se van a desaparecer? Los que verdaderamente se han arrepentido. Los que verdaderamente han aborrecido su carne y su pecado. Los que verdaderamente han conocido al Señor. ¿Y tú sabes quiénes se van a quedar? Aquellos que no han experimentado ese arrepentimiento. Ayer veíamos una noticia de un pastor que murió. Y eso me estaba predicando un mensajón. Tremendo mensaje estaba predicando. Hablándole justamente a la iglesia de volverse a Dios. Y de repente el hombre se agarró de su púlpito y se desmayó y murió en el púlpito predicando. Y dije, wow, pero qué hermosa manera de morir. Qué hermosa manera de morir. Pero tú te imaginas que hoy el Señor venga. Nos fuimos al ser un día domingo. A propósito, yo creo que el Señor va a venir un día domingo. Sí, me gustaría que así fuese. Sí, todos aquí reunidos en la iglesia y después lo del transporte local, del transporte esperando que la gente salga al país. Y no, ¿qué pasó? No, los transportes se quedaron. Yo no me metí con los porteros y estamos hablando. El Señor viene pronto. Y yo viene a buscar la iglesia gloriosa sin mancha de arrugas y cosas semejantes. Y el tema del arrepentimiento me hablaba para el inconverso. Como cristianos, a veces también tenemos que arrepentirnos de cosas que hemos comenzado a aceptar en nuestra vida. Preparemos. No sabemos si este domingo será el último domingo que estamos acá. Y el próximo domingo ya tengo delante de la presencia del Señor. Pero si ese fuera el momento, o si ese fuera la realidad, ¿con qué cara te presentarías tú delante de tu Señor? El cristiano es el primero que debe experimentar el arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor,